Muy buenas tardes, apreciados alumnos del cuarto periodo académico de la sección C3 de nuestra querida Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Alférez PNP Mariano Santos Mateos de esta ciudad. Hoy, 07 de septiembre del 2020, procederé a desarrollar y explicar los temas de la asignatura de inteligencia correspondiente a la segunda semana programada para el desarrollo de las unidades de aprendizaje y sus contenidos correspondientes a su vez a la primera y segunda sesión de estas 3 horas que tenemos de clases. Antes de iniciar esta segunda semana, quiero hacerles conocer mis datos personales y otras informaciones solo con fines estrictamente académicas, relacionados particularmente a la forma y los medios mediante el cual les haré llegar las clases, la remisión de sus trabajos, así como las tareas de cada una de las semanas, también para la rendición de sus pruebas parciales, orales, la presentación de sus trabajos aplicativos grupales y desde ya señalando que es necesario que su brigadier cree el grupo de WhatsApp del aula a fin de poder contactarnos permanentemente y cuando sea necesario, y también para efectuar algunas otras consultas que surjan como producto del desarrollo de nuestra asignatura. Muy bien, entonces tomen ustedes nota a fin de que todos mis datos lo tengan cada uno de ustedes, como vuelvo a repetir, estrictamente para los fines académicos. Muy bien, entonces tomen nota. Soy el coronel de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, Limber Mario Berrospi Amblodegui. Lo van a poder ustedes escribir correctamente, en la primera clase que les he enviado en los PowerPoint de presentación. Muy bien, mi domicilio es en la urbanización Santa Beatriz, C18, departamento 3. Repito, C de casa, -18, departamento 3, es decir, tercer piso, en el distrito de Huanchaj, departamento del Cusco. Para mayor referencia, mi domicilio está ubicado a la altura del complejo deportivo y parque infantil Santa Beatriz. O también pueden ustedes tener como un punto referencial el edificio de la Caja Municipal Cusco, que está en la Avenida La Cultura, en la calle Julio Cetello. Se ubican en esa calle y caminan hacia su derecha hasta chocar con la pared o el fin de esta calle y van a ubicar mi domicilio. Mi teléfono es el siguiente: 989 19 80 97. Repito, mi teléfono es el 989
1980 97. Mi correo es Limber, así como suena, Limber, guión medio, B de Berrospi, @ hotmail.com, todo con minúsculas. Repito, mi correo es Limber, guión medio o normal, B @ hotmail.com. Cuando ya se haya aperturado el WhatsApp, ahí se los enviaré para que lo puedan registrar en sus respectivas agendas. Muy bien, entonces también quiero hacerles conocer las recomendaciones y obligaciones que tienen ustedes que cumplir para poder seguir la secuencia de mis clases virtuales que están dadas, como ya han podido observar, a través de los PowerPoint o la presentación del PowerPoint con su correspondiente audio explicativo de cada una o cada uno de los temas que tocamos, para cuyo efecto deberán tener un cuaderno exclusivo para nuestra asignatura. Deberán tener un cuaderno exclusivo de nuestra asignatura, con fines de que les sirva para tomar nota o apuntes de todas aquellas definiciones, de todas aquellas explicaciones o de todas aquellas partes necesarias que tienen ustedes que conocer y que les sirva, lógicamente, para poder afrontar las pruebas orales, los parciales y el examen final. Paralelamente a esto, este cuaderno debe tener la finalidad para que anoten todas las disposiciones y órdenes académicas que les encargue semana a semana. Paralelamente a eso, durante las clases deberán tener obligatoriamente su constitución política, su código procesal penal vigente, la ley de la PNP, su reglamento, su manual de inteligencia y el sílabus desarrollado que en su debida oportunidad se les hará llegar. Es necesario que también ustedes, mediante el WhatsApp, que se le va a encargar, me imagino que ya le habrá encargado el área académica, pero yo al final de esta sesión le voy a encargar para que crea el WhatsApp y cada uno de ustedes le alcance a él su correo, a fin de que los trabajos grupales y todas las otras disposiciones que se dicte sobre el particular, y especialmente para poderles hacer llegar el manual y el sílabus de la asignatura, deberán de registrar sus correos. Muy bien, entonces, esto son las recomendaciones, son
las disposiciones que se dan en cumplimiento de lo que establece las directivas del sistema educativo a través de la Escuela Nacional de Formación y particularmente y en especial del área educativa o académica de nuestra escuela. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda semana correspondiente al 07 de septiembre del año en curso, donde vamos a desarrollar la primera y segunda sesión que está contenida en el calendario para el desarrollo de nuestros sílabos. Muy bien, entonces habíamos quedado en la clase anterior explicando y hablando sobre este gran militar y a la vez político, Sun Tzu, el mismo que en su obra El arte de la guerra, muy conocido no solamente por los integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, sino también por los políticos y ciudadanía en general, por la sapiencia de todas aquellas conclusiones o teorías que ha arribado a través de su prolífica vida, ¿no? Tanto como militar como filósofo. Entonces él afirma lo siguiente, ¿no? Conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo, y ni en 100 batallas serás derrotado. Esta es una máxima, es una frase, es una enseñanza que ha tenido o que ha dado lugar a que tengan muchos generales, muchos políticos, éxito en su cometido. Muy bien, entonces en este mismo libro del arte de la guerra, como ustedes pueden apreciar, en la lámina tiene estrategias puntuales que se tienen que observar, ¿no? La primera de ellas dice, golpear al enemigo cuando está desordenado. Esta es lógicamente una estrategia que tiene sentido lógico y tiene también un sentido especialmente estratégico. La otra de sus estrategias que recomienda es evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Esto también responde pues a la lógica que toda persona inteligente y especialmente aquel que dispone de inteligencia, es decir, que conoce al enemigo, va a evitar porque esta persona está o este ejército, no este país, está fuerte. Entonces tiene que esperar las condiciones para que ya no esté en esta situación. Otra de sus estrategias que recomienda es, si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Lógicamente, se cumple también aquí lo que recomiendan muchos políticos, muchos estrategas de la guerra, o incluso, ¿no?, personas que se dedican a la práctica de los deportes, ¿no? Cuando a una persona se le irrita y cuando se violenta, es mucho más fácil derrotarlo. También recomienda, si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo, ¿no? Porque lógicamente esto va a hacer de que entre un estado de confianza, en un estado de pasividad o en un estado de festejo, celebración, ¿no?, de las cosas que le digan, y lógicamente va a ser de que baje la guardia. También recomienda como estrategia, ataca al enemigo cuando no está preparado. Para esto, lógicamente, se necesita haber hecho inteligencia, es decir, tener conocimiento tanto de sus vulnerabilidades, así como también de los riesgos que significaría atacarlo cuando está fuerte,
¿no? Como se menciona en una de sus estrategias anteriores. Dice, no, ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. La sorpresa, lógicamente, es un factor importantísimo en el arte de la guerra. Estas, pues, son las claves de la victoria para este gran estratega, ¿no?, que ha escrito esta obra que es patrimonio de la humanidad, llamado El arte de la guerra. Muy bien, entonces ahora pasaremos a explicar en qué consiste o cuáles son las referencias históricas o los antecedentes de la inteligencia. Esto como actividad en la búsqueda de informaciones, las que son debidamente procesadas. Muy bien, entonces tenemos un antecedente histórico, ¿no?, el más antiguo, que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos un antecedente histórico considerado el más antiguo, que está en el Antiguo Testamento como corresponde por lógica misma. También tenemos como referencia o antecedente lo que sucedía en la época del Imperio Incaico, ¿no? En muchos textos, en muchos documentos que tratan sobre el nacimiento, la época del apogeo y la expansión, así que también como la caída del imperio de los incas. En ellas dan a conocer que existían los conocidos como los tucuy ricuy, que eran aquellos hombres que todo lo veían y todo lo escuchaban, es decir, eran los ojos y los oídos del Inca o de las más altas autoridades que tenían poder en el imperio de los incas. Últimamente, o ya no tan recientemente, pero hace aproximadamente 20 años y un poco más, Abimael Guzmán se jactaba, y no solamente era una arrogancia, sino una realidad. Decía en todos sus manifiestos, e incluso cuando ya fue apresado, que su partido de Sendero Luminoso tenía 1000 ojos y 1000 oídos. Es verdad, él le dio bastante importancia a la actividad de la inteligencia para efectuar sus operaciones sabo-terroristas. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ocupar de lo que ya hemos enunciado. La más antigua de todas las actividades de inteligencia. Lo hemos titulado como Moisés y los exploradores de la tierra prometida. Se dice, y está escrito, que Moisés envió explorar a la tierra de Canaán, o llamada también la tierra prometida por Dios para los judíos, ¿no? Y les dijo a aquellos que les encomendaba esta actividad: ved a la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, y cómo es la tierra en que habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habita, si abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, si es fértil o estéril, y si en ellas hay árboles o no. Es decir, a todas aquellas personas que no eran más que otro que los jefes de las tribus que componían todo el pueblo hebreo o judío, que iba en busca de la tierra prometida guiado por Moisés, recibió una orden, como la conocemos hoy, una orden de búsqueda de información. Entonces ellos partieron en búsqueda de información. En ella les da como tarea, ¿no?, para ver
cómo es esa tierra y el pueblo que habita, ¿no?, la tierra prometida. Sí, estaban habitados, ¿no?, por escasos o numerosos pobladores, si la tierra era buena o mala, cómo estaba la ciudad garantizada en lo que respecta a su seguridad, tenían puertas abiertas o no las tenían, o fortificadas, y cómo era la tierra finalmente, ¿no?, si valía la pena estar ahí o no. Entonces esto más adelante lo vamos a estudiar mucho más detalladamente. Entonces esto fue la tarea que recibieron los jefes de las tribus que fueron a buscar esta información. Muy bien, entonces, como todos ustedes habrán conocido o habrán leído, regresaron todos ellos con distinto tipo de informaciones. Regresaron con distintas apreciaciones o con distintas formas o percepciones de ver las cosas de acuerdo a las tareas que las han encomendado. Entonces, la primera tarea que se les va a encomendar para que formulen el resumen de esta clase, particularmente de esta clase, la primera tarea va a ser qué es lo que dijeron o cómo o quiénes cumplieron la orden de búsqueda o la búsqueda de informaciones que Moisés les encomendó a los jefes de las tribus que componían el pueblo hebreo o judío. Muy bien, entonces esto va a ser la primera tarea. Van a ustedes a tener que revisar en el link de las tareas a resolver, ¿no?, donde se les va a dar esta tarea y otras más a fin de que lo absuelvan y sea pues un motivo de calificación para sus intervenciones orales. Muy bien, entonces diremos que la inteligencia se busca porque tiene un principio de utilidad. La inteligencia es aquella actividad que realizan las personas o los agentes, ¿no?, tanto de búsqueda de información como los analistas en todos los países del mundo, porque responde a un principio de utilidad que dice que las actividades de inteligencia solo se realizan cuando existe una razón o necesidad que las justifique o justifican que las justifique. ¿Correcto? Su principio de utilidad está destinado a un fin político, tal como hemos podido apreciar en la lámina sobre la referencia histórica más antigua sobre esta actividad, establecido por Yahvé, ¿no?, que ha sido transmitido y ha sido dada esta orden por intermedio de Moisés, ¿no?, en la cual era entregar un territorio al pueblo elegido, es decir, a su pueblo. ¿Correcto? Entonces, este fin fue establecido directamente por Yahvé, Jehová o Dios Padre Eterno, como se le conoce actualmente. ¿Cuál era el objetivo operativo? El objetivo operativo por alcanzar a través de la persona de Moisés era ocupar la tierra prometida. Como también ya conocen ustedes a través de sus estudios, ¿no?, Moisés, en la búsqueda de la tierra prometida, vagó por el desierto en busca de este lugar por más de 40 años. ¿Cuáles eran los requerimientos, ¿no? Los requerimientos, ¿qué cosas son, no? Son los pedidos, ¿no?, las órdenes de búsqueda. ¿Qué cosa quiero
que encuentren, qué cosa quiero que averigüen, qué cosa quiero yo conocer, qué quiero saber, ¿no? Entonces él les pidió, Moisés, ¿no? Moisés les pidió el conocimiento del ambiente geográfico y del enemigo. Y esto se reduce a la siguiente frase: ved la tierra como es y el pueblo que la habita. Todos estos conocimientos, todas estas informaciones convertidas en inteligencia son esencialmente para tomar decisiones, para efectuar un planeamiento y para la ejecución de los distintos operativos policiales que vamos a realizar, en el caso que estamos viendo, ¿no?, para poder ocupar la tierra prometida. Entonces, la toma de decisiones, la búsqueda o la consecución de todos estos conocimientos nos van a permitir, ¿no?, tener un estado de certeza. Cuando esta no la tenemos, ¿no?, se considera casi inexistente. Paralelamente a eso, pues, existen zonas de riesgo, ¿no? Si no conocemos estos estados de riesgo, tenemos que alcanzarlo con la ayuda, y la ayuda la proporciona la inteligencia. Al no tener certeza y saber que existen zonas de riesgo, entonces vamos a estar permanentemente en un estado de incertidumbre, ¿no?, la que es indeseable generalmente, ¿no?, y es demasiado frecuente. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a explicar la clasificación de la inteligencia. Para un mejor estudio, para una mejor comprensión y un entendimiento y tener o lograr internalizarlo con mayor facilidad, en nuestro manual de inteligencia se le ha clasificado de la siguiente manera. La primera de ellos, ¿no?, por el nivel del órgano u organismo que la utiliza. Por el nivel del órgano u organismo que la utiliza. En la estructura o la organización del sistema de inteligencia policial tiene un máximo nivel y tiene organismos del mínimo nivel, que son los que se encargan de la actividad operativa, y los del máximo organismo son la de producir inteligencia estratégica o del más alto nivel para el mejor accionar y el cumplimiento de la misión y la finalidad fundamental de la Policía Nacional. Entonces, muy bien, vamos a desarrollarla puntualmente. La primera de ellas, por el nivel u órgano u organismo que la utiliza. Estamos hablando de la inteligencia estratégica. Esa es la denominación que se le ha dado, ¿no? Es aquella importante para la adopción de decisiones en la política de seguridad y de la defensa nacional. La inteligencia estratégica es, pues, el conocimiento relacionado a las posibilidades y vulnerabilidades de los países que interesan a la defensa nacional, ¿no?, y al propio, o el propio, ¿no?, y el propio, es decir, el de nosotros. Muy bien, entonces inteligencia estratégica es, pues, la inteligencia del más alto nivel que comprometen a los países, a los estados, a los gobiernos y
a los altos mandos de las instituciones que tienen que ver o cuya finalidad es la seguridad nacional y la defensa nacional. Otra explicación sobre inteligencia estratégica. Se dice que la inteligencia estratégica es el conocimiento de las capacidades políticas, económicas, religiosas, culturales y militares de una nación, que sirven para conseguir el logro de los objetivos nacionales y para desarrollar todos los planes políticos y militares que ha diseñado los gobiernos de turno en el ámbito nacional e internacional. También se dice que la inteligencia estratégica es aquel conocimiento producida al más alto nivel de un gobierno. ¿Cuál es el más alto nivel de un gobierno? Es en la estructura orgánica del presidente de la República, sus ministerios, especialmente en los ministerios que están relacionados a la seguridad y a la defensa nacional, llámese Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, que es importantísima porque va a ser el sustento económico que va a posibilitar de que haya éxito en las operaciones que se planifican y que se van a ejecutar. Que pronostica amplios aspectos que tienen que ver con el logro o la normal evolución de las políticas de seguridad y desarrollo de un país. Como pueden ustedes observar, esta inteligencia estratégica tiene una importancia fundamental para lograr que fluya en una forma normal la evolución de las políticas de seguridad y desarrollo de una nación paralelamente a consolidar o a proteger al país, ¿no?, en lo que respecta a la defensa nacional y a su seguridad tanto externa como interna. Luego tenemos en su segundo nivel, por el órgano u organismo que la usan, la inteligencia operacional. Tal como su nombre lo define o lo detalla o deja de notar, es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades ejecutivas PNP. La inteligencia operacional es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades ejecutivas PNP sobre las posibilidades, vulnerabilidades y probables formas de acción del oponente. Esto nos va a servir, esta inteligencia, este conocimiento, va a servir para el planeamiento y ejecución de las operaciones policiales. Como pueden ustedes ver, como pueden ustedes entender y como pueden ustedes deducir, estas informaciones tienen que ver directamente con la operatividad policial. ¿Y la operatividad policial cuáles son? Velar pues por la seguridad, para efectuar operaciones de patrullaje, para efectuar operaciones de desalojo, para operar en los aspectos relacionados a velar por el orden público o evitar las alteraciones del orden público, es decir, los disturbios civiles, etcétera, etcétera. Esta inteligencia operacional pierde pues rápidamente su valor, ¿no?, porque las operaciones se dan en el día, se dan en la semana,
máximo en la semana, ¿no? Pero normalmente dentro del día, incluso en cuestión de horas y minutos. Entonces, por lo tanto, deben ser usadas lo más pronto posible, porque de nada sirve tener información que son conocimientos de que se va a producir una violación o un atentado contra el orden público, o se va a producir un ilícito o una amenaza contra una persona, y si esta no se utiliza inmediatamente, habrá mucho que lamentar y lógicamente se habrá perjudicado gravemente la institución en su imagen por no haber ejecutado la operación que requería este conocimiento e información de que disponíamos. Muy bien, entonces la segunda clasificación es por el tiempo con que se relaciona su contenido. Es por el tiempo con que se relaciona su contenido. Es decir, en qué consiste o qué clase de información tenemos. ¿Qué clase de información tenemos? ¿Y en qué tipo de inteligencia se ha convertido? Entonces tenemos por el tiempo la inteligencia básica, ¿no? Es aquella producida con anterioridad y que obra en nuestro poder, que sirve de base para la inteligencia actual y predictiva. Como su nombre mismo lo dice, inteligencia básica, ¿no? Es aquella producida con anterioridad y que obra en nuestro poder, que sirve de base para la inteligencia actual y predictiva. Generalmente esta información básica está dado por las informaciones de detalle sobre las personas, sobre las instituciones, que complementan no a la acción propiamente dicha, sino a la acción complementaria, es decir, dan su dirección, sus datos personales, sus teléfonos, lugar donde se les puede encontrar, lugares que frecuenta, etcétera, etcétera. Las que sirven para actualizar, ¿no?, nuestra inteligencia y a la vez para poder llevarla hacia el futuro, es decir, que nos permita predecir qué es lo que va a suceder más adelante. Esta información básica está debidamente ordenadas y traducidas en estudios básicos, en libros, en manuales, como el que estamos desarrollando en esta nuestra asignatura de inteligencia. Asimismo, también sus reglamentos, que también es materia del desarrollo de nuestra asignatura, que están contenidas todos estos conocimientos, ¿no?, en el sílabus que ha confeccionado las escuelas y nosotros los docentes para poderles hacer llegar a ustedes. Asimismo, también está traducido en guías y otros documentos. Esta inteligencia básica es fundamental, esencial, necesaria para poder contrarrestarlas o compararlas con la que obtenemos, ¿no?, para que la operatividad policial tenga éxito. Tal como les dije anteriormente, tenemos luego de la inteligencia básica la inteligencia actual. ¿Qué es la inteligencia actual? Actual, lógicamente, es lo que disponemos en el momento, en el ahora. Y este viene a ser el resultado del seguimiento de determinados aspectos de la inteligencia básica o como conocimiento nuevo, que nos van a servir para la toma de decisiones e incrementar, ¿no?, la inteligencia básica, o para producir inteligencia predictiva.
Creo que ha quedado demasiado claro, lo voy a repetir. La inteligencia actual es el resultado del seguimiento de determinados aspectos de la inteligencia básica o como conocimiento nuevo o del conocimiento nuevo que hemos obtenido que sirven para la toma de decisiones y también para incrementar la inteligencia básica o para producir inteligencia predictiva. Luego tenemos la inteligencia predictiva. Es aquella que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en el futuro. Esta se sustenta en la inteligencia básica y actual. Esta inteligencia es la más importante y también la más difícil de producir. Muy bien, entonces estos son la clasificación por el órgano que la usa. Como una forma didáctica y de ejemplo, vamos a poner el tema tan difícil o la situación tan difícil por la que está atravesando nuestro instituto como consecuencia de una operación fallida, de una operación que ha llevado al fracaso como operatividad policial y al desprestigio de la institución por los resultados que ha arrojado este operativo. Hoy la norma, tanto recogida en nuestra doctrina, recogida en la ley de la Policía Nacional, en su reglamento, pero esencialmente y especialmente en el manual de procedimientos operativos de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1186 y su reglamento que está materializada en el decreto supremo número 012 del 2016, en ella señala puntualmente que todas las operaciones o intervenciones policiales deben ser debidamente planificadas. Su inmediatez no quiere decir de que no se planee o se efectúe el planeamiento de una operación y especialmente de que ésta esté sustentada en la inteligencia. Incluso para los operativos de mayor envergadura, no solamente se requiere de la inteligencia básica o actual, traducida como inteligencia, sino que tiene que estar plasmada en una apreciación de inteligencia para que el operativo sea un éxito. Entonces en ella podemos visualizar de que ha faltado inteligencia. No se tenía los datos precisos que se requería para operar sin tener los resultados que hemos tenido. Porque tienen ustedes que ser conscientes y recordar que todo operativo policial que implique incluso la intervención en un delito flagrante, tal como era este caso, para detener o capturar a las personas que han cometido o están cometiendo un ilícito, se tiene que actuar bajo el principio de la precaución y la previsión,
porque ustedes tienen que ser conscientes que el policía va a proteger la vida de las personas. Los policías van a proteger la vida de las personas y, lógicamente, para servir a aquellos que son afectados y al Estado peruano, exigiendo el cumplimiento de las leyes que se han dado. Entonces, no es válido que se diga que las personas que están en un ilícito, cometiendo un ilícito, no tienen derecho a que los policías prevean que no les pase nada, porque su finalidad última o su finalidad superior es capturarlos con vida. No se trata de ese viejo paradigma del vivo o muerto. Los policías estamos para capturar, por más delincuente o aviesado que sean, con vida. Y las armas solamente se van a emplear, es decir, las armas de fuego, cuando está en peligro tu vida o la vida de una persona o un tercero, o cuando hay un peligro inminente contra tu vida, un peligro eminente de muerte. Entonces no podemos seguir defendiendo un operativo que desde todo punto de vista institucional y operativamente hablando, y muy en particular en lo que respecta a la inteligencia, haya fracasado de la forma que ha fracasado. ¿Por qué digo que ha fracasado? No solamente por la trágica y penosa muerte de 13 personas que pueden ser y son transgresores de la ley, son violadores de la ley, pero eso no es justificación para que mueran en las circunstancias que han muerto, y han muerto por falta de capacidad de previsión y capacidad de precaución de la policía, que no han tenido la capacidad de reducirlos o controlarlos a todos y evitar de que se produzca esa estampida o huida humana. Porque esto se considera como el ente creador del momento, las circunstancias para que se haya producido este lamentable hecho. Dentro del punto de vista operativo, que es el resultado positivo que se busca cuando se efectúa un operativo policial, es el de obtener los resultados que uno busca. ¿Y cuáles eran los resultados que buscaba el personal y especialmente el que dirigía este operativo policial, el que lo conducía y finalmente el jefe operativo, ¿no? En este caso, como todos ustedes ya conocen, el capitán Amezquita, que era el jefe operativo, ¿no? Y yo pregunto, ¿dónde estaba el jefe que conducía este operativo? ¿Dónde estaba el que dirigía este operativo? ¿Por qué se hizo sin la presencia de ellos? Y el resultado que esperábamos, ¿dónde está? ¿Qué esperábamos con este operativo? El resultado que esperábamos era, uno, el de paralizar y el de evitar de que continúe esta fiesta. Efectivamente, se logró paralizar, ¿no?, para que termine esta fiesta. El segundo era de neutralizar a todas aquellas personas, varones y mujeres, que estaban dentro del local, detener a los organizadores, detener a las personas que estaban llevando adelante esta actividad.
que se hagan acreedores de la correspondiente anotación, registro y denuncia a todos los infractores, y finalmente que todos los que estaban participando en esta reunión, salvo que sean menores de edad, sean sujetos de que se les aplique la multa que está establecido conforme a ley. ¿Se ha conseguido eso? ¿Se ha logrado eso? No se ha logrado eso. ¿Cuántas personas han sido capturadas con requisitorios? ¿Cuántas personas han sido capturados o cuántas armas se han recuperado? Entonces, el operativo entre nosotros, en este caso trato docente y discentes o alumnos, tenemos que despercudirnos del supuesto espíritu de cuerpo o amor institucional, que lógicamente no lo vamos a ventilar en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero tenemos que hacer un mea culpa para poder apreciar, calificar y concluir si el operativo policial que ha efectuado esta unidad del Escuadrón Verde fue positiva, tuvo el resultado esperado, se utilizó convenientemente o se efectuó la actividad de inteligencia. ¿Va a servir este hecho o esta tragedia o este fallido operativo policial más adelante para efectuar un trabajo al respecto? Por lo tanto, vayan agenciándose de todos los pormenores que ha sucedido en ella. No voy a cansarlos explicando porque va a ser materia de trabajo, como lo vuelvo a repetir, para que ustedes hagan una apreciación, un análisis y puedan dar una conclusión, que es lo que ha fallado especialmente dentro del punto de vista de inteligencia, que es la asignatura que vamos a desarrollar durante este cuarto periodo. Vamos a hacer un último repaso en lo que respecta a la inteligencia predictiva, ¿no? Es aquella que plantea situaciones o hechos que puedan ocurrir en el futuro. Se sustenta en la inteligencia básica actual y es muy importante y difícil de producir. Muy bien, entonces esto ya requiere del trabajo especializado de aquellos hombres que se han capacitado y especializado, que trabajan y laboran en el área o en la dirección de inteligencia de nuestra Policía Nacional del Perú, que son los que van a efectuar esta inteligencia predictiva, porque la inteligencia predictiva no es el adivinar, no es el de especular, no es el de generar falsos escenarios, sino tienen que ser puntuales y que pueda servir para evitar que se produzcan graves alteraciones del orden, que se produzcan ilícitos o se produzca alguna actividad que va a mellar la imagen de la Policía Nacional del Perú. Muy bien, entonces el sílabus también nos exige que hablemos sobre la inteligencia estratégica militar y la conozcamos en qué consiste. La inteligencia estratégica militar, ¿no?, forma la base para las operaciones proyectadas en tiempo de guerra. Es decir, son todas aquellas, es todo aquel conocimiento que está relacionado con el quehacer y la finalidad fundamental o primordial que tiene las Fuerzas Armadas de nuestro país, que están destinadas para el planeamiento y la ejecución de operaciones proyectadas en tiempo de guerra. Como ya ustedes saben, ¿no?, las guerras están consideradas
en dos aspectos, no tanto en la guerra externa como en la guerra interna. Entonces, esta inteligencia estratégica debe proporcionar un conocimiento completo de la capacidad con la que dispone las distintas naciones que tenemos en nuestro continente como en el mundo entero, ¿no? También debe de estar relacionado este conocimiento con su potencial bélico, incluyendo un aspecto integral en los grandes campos del poder militar, económico, social y político. También en este aspecto y por el órgano que la utiliza o que la produce, tenemos la inteligencia de combate, ¿no? Entonces la inteligencia de combate es toda aquella información convertida en inteligencia que tiene que ver o está relacionada al terreno, a las condiciones meteorológicas, ¿no? Y el enemigo que necesita un comandante para elaborar planes y llevar a cabo operaciones tácticas. Muy bien, de esta forma hemos terminado con nuestra segunda semana programada en nuestro sílabus correspondiente al día de hoy, 07 de septiembre del año 2020. No se olviden de revisar en sus tareas las que vamos a encomendar, ¿no?, para que puedan ustedes cumplir la misma que estará abierta para que puedan terminar este trabajo hasta el día martes 8 a las 12 de la noche. A esa hora termina el plazo para que ustedes puedan resolver y remitir las tareas que se les va a dejar concerniente a la primera semana en su primera y segunda sesión, y a esta segunda sesión del día de hoy, 07, en su primera y segunda sesión. Muchas gracias por su atención. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana para la tercera sesión. Muchas gracias.